Clima. Bien. Preguntar. Pablo, Clima calmo. el jefe va a llevar al capital financiero al poder. Así parece, Fernando. Bueno, Bueno, el equipo que va a asumir en los próximos días la conducción de la economía se va completando con funcionarios macristas que a la vez fueron empleados de los bancos más poderosos del mundo. No solo eso, en su pasado como funcionarios cambiemitas, la mayoría de los que van a asumir la conducción económica impulsaron operaciones financieras que tuvieron como... che, sigamos diciendo cambiemita, por más de que no, por más que ya Cambiemita. pasó de era, sigamos diciéndolo porque Yo lo a uso. mí me gusta, Yo no se lo robé a Martín Rodríguez. No, dice a Rosso. Burman, Julio Burman dice que se autoadjudica a Atribuye. ser el creador, se atribuye a ser el creador de cambiemita. Bueno, sigamos cambiemita. Bueno, no solo vienen de poderosos bancos internacionales los funcionarios que van a asumir la conducción de la economía, sino que ya fueron funcionarios cambiemitas y siendo funcionarios impulsaron operaciones financieras que tuvieron como beneficiarios a ellos mismos o a sus ex empleadores. Vamos a centrarnos en dos de ellos, de los principales funcionarios que van a asumir desde el día domingo o lunes, no sé cuándo le va a tomar juramento Javier Milei. En primer lugar, obviamente, está Luis Caputo, que va a ser el futuro ministro de Economía, o como sea que se llame esa cartera, porque en general a los liberales les gusta decir Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas, algo más reducido que la economía. El Messi de las finanzas, Luis Caputo. En segundo lugar, vamos a hablar de Santiago Bausili, que se confirmó esta semana que va a estar a cargo del Banco Central. Sí, re independiente el Banco Central, ¿eh? Re independiente, se llevó adelante los principios liberales hasta el final. Bueno, vamos a empezar por Caputo. Hay varios ángulos desde donde se puede perfilar al futuro ministro. Uno de ellos es donde se formó como experto en finanzas. Su experiencia comenzó en los años 90, cuando Caputo fue empleado de JP Morgan, que JP Morgan es el principal banco estadounidense y uno de los más grandes del mundo. También después de JP Morgan pasó a ser empleado del Deutsche Bank, también uno de los principales bancos del mundo y uno de los principales bancos alemanes. Uno de los responsables en el inicio de la corrida que termina con el gobierno Macri, entre otras cosas, ¿no? Claro, JP Morgan fue uno de los responsables de la corrida de abril de 2018, que fue como el golpe final al gobierno de Macri. Después buscaron salvarlo con el acuerdo del FMI y terminó como ya todos sabemos. Bueno, entre 2013 y 2008 Caputo fue presidente de la sede argentina del Deutsche Bank, del otro gran banco donde trabajó. Bueno, ya como funcionario fue el responsable del endeudamiento rápido y furioso durante el gobierno de Macri. Primero fue secretario de Finanzas, luego fue ministro de Finanzas y finalmente pasó a conducir el Banco Central en el medio de la corrida cambiaria que había empezado en abril de 2018, impulsada por JP Morgan, y que después tuvo un nuevo episodio en julio de 2018. ¿Ahí fue cuando estuvo en la playa? No me acuerdo. No, me parece ya cuando se había renunciado. No lo tengo presente, pero sí lo tengo presente que pasó a conducir el Banco Central en medio de una corrida cambiaria. Bueno, y Caputo cumplió un rol clave en el comienzo del gobierno de Macri, porque fue el que negoció el pago a los fondos buitres que litigaban contra Argentina en Nueva York. En esa operación que él defiende, los fondos buitres obtuvieron ganancias que en algunos casos superaron el 3000%, ¿no? Porque habían comprado bonos argentinos devaluados en medio de la crisis 2001-2002 y después los hicieron valer por su valor íntegro, por su valor nominal. Bueno, el arreglo con los buitres fue clave para el gobierno de Macri, porque a partir de ahí empezó el endeudamiento estrepitoso que hipotecó el país por varios años y lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Entre otras perlitas, ese endeudamiento se debió a la emisión del famoso bono a 100 años que impulsó Caputo, fue el que lo anunció, el que lo impulsó, y benefició con tasas muy altas, casi a perpetuidad, porque un bono a 100 años casi lo se llama un bono a perpetuidad, que no tiene vencimiento, no tiene vencimiento del capital, a un fondo de inversión, bueno, y benefició en esa operación del bono a 100 años a un fondo de inversión del cual él había sido accionista, y a JP Morgan, uno de los bancos que suscribió ese bono a 100 años. Otro tanto puede decirse lo que se llamaban bonos delivery. Eran bonos emitidos por el Estado argentino,
no por una necesidad de cubrir déficit, de pagar deuda, sino por sobrantes que tenían los fondos de inversión de Nueva York y querían aprovechar. En Estados Unidos la tasa de interés estaba muy baja, en Argentina era más alta, entonces preferían prestarle a Argentina, tenían sobrantes de dólares y le pedían al ministro que emita bonos para ellos comprarlos. Bonos delivery se los llamaron. Eso confesó uno de los negociadores de esos fondos ya cuando se venía la asunción del gobierno de Alberto Fernández hacia fines de 2019. El nombre de Luis Caputo apareció también en las filtraciones conocidas como Paradise Papers. Él tenía un entramado offshore no declarado ante la Oficina de Anticorrupción en el momento que era funcionario. Las sociedades offshore, valga la redundancia, o recordémoslo, son empresas que se radican en guaridas fiscales, que son lugares que permiten pagar por un lado pocos impuestos y por otro lado ocultar la titularidad de los fondos. Otro capítulo oscuro de sus antecedentes es que en 2018, según denunció Alejandro Berkovich en Brotes Verdes, se pudo constatar que Caputo tenía inversiones en Levax. Hay que prestar atención a las Levax, ahora vamos a volver, que son el antecedente de las Lelix. ¿Qué pasó? Caputo tenía Levax, una inversión personal. En enero del 2018 se deshace de las Levax y se pasa a dólares. Es decir, en los meses previos a la corrida que impulsó JP Morgan. Tuvo un olfato muy particular el hombre de la finanza, o quizás alguna información tenía. Bueno, llegado a este punto hay otro dato importante. A mediados de 2018, cuando Caputo pasa al Banco Central, el objetivo principal que le dieron, porque estaba acordado con el FMI, era desarmar las bombas de las Levax. Pero no la desarmó. ¿Qué hizo? Creó otra bomba. O sea, desactivó las Levax y creó la otra bomba, que es las Lelix. Tanto las Levax como la Lelix son letras de deuda que emite el Banco Central. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que las Levax las podía en ese momento acceder todo el mundo, bancos, fondos de inversión, hasta individuos, mientras que la Lelix solo las pueden adquirir los bancos. La pregunta que surge de esto es por qué ahora Caputo va a tener el éxito que no logró en 2018. Porque ahora una de las principales misiones que le dio Javier Milei es que desarme la bomba de las Lelix. Claro. Y de hecho él fue eyectado del Banco Central en septiembre de 2018 a pedido del FMI porque no había desactivado la bomba esa del Levax, sino que se iba transfiriendo a las Lelix, pero aparte porque favoreció una fuga de capitales con los dólares que había mandado el organismo internacional. ¿Quién denunció eso en el año 2018? Milei. Milei. Y les voy a decir las palabras que dijo Milei en 2018. Dijo que Caputo se fumó 15.000 millones de dólares de las reservas irresponsablemente y nos dejó este desastre de las Lelix. Palabras textuales de Javier Milei. Dice, uno de los grandes desastres del Banco Central lo hizo Caputo en 2 o 3 meses, que son los 2 o 3 meses que van de junio a septiembre. Bueno, ahora el presidente electo lo llama a Caputo, ¿para qué? Para resolver la bomba de el desastre de la herencia que le dejaron. La pesada herencia. Bueno, la peor herencia de la historia. Bueno, una incoherencia total, la verdad, la del presidente, el futuro presidente. Bueno, al frente del Banco Central va a estar otro personaje que va a empezar a ser muy importante, Santiago Bausili. ¿Quién es Bausili? También fue subsecretario, después secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta hace pocos días trabajaba como analista económico de Anker. ¿Qué es Anker? Es una consultora que fundó Caputo y que la acaba de cerrar porque pasan a ser funcionarios todos. Claro. Bueno, antes de eso, Bausili también trabajó en JP Morgan y en el Deutsche Bank. Bausili tuvo una causa, siendo funcionario, en la justicia porque había cobrado un bono del Deutsche Bank y al mismo tiempo emitió deuda, y en la emisión de deuda le dio la intermediación al Deutsche Bank. Bueno, ya la conocí, amigo. Bueno, cobró un bono del que hacía de intermediario en la deuda. Sí, él dice, bueno, era un bono de mi pasado como empleado del Deutsche Bank. El bono llegó tarde, pero en simultáneo él contrató al Deutsche Bank para emitir deuda del Estado argentino. Como decía Fernando al principio, la independencia del Banco Central que promueven los libertarios
te la debo. Bueno, la designación de Bausili como presidente del Banco Central pone en evidencia esto, que no va a haber independencia, porque no solo es amigo de Caputo, sino que eran socios hasta hace 2 días en la misma consultora. A favor de Caputo y de Bausili hay que decir que fueron sobreseídos en la justicia por todas las operaciones turbias que hubo. El último sobreseimiento de Bausili tuvo lugar ¿cuándo? Esta semana. Hace un par de días. Sí. Es decir, que la justicia en el sistema... Como que lo estaban preparando, ¿no? Para que que repito, ficha limpia. Claro. La ficha limpia. Bueno, la justicia del sistema capitalista está inclinada para el poder financiero que desde el domingo asume el mando de la economía argentina. Hola Nino.